quiero comenzar el tema de hoy contándole que un día se le preguntó a un grupo de cristianos durante cuántos días a la semana lee la Biblia. Esa fue la pregunta. Se le preguntaron a un grupo de creyentes que va a una iglesia cuántos días a la semana lee la Biblia, obviamente sin incluir el tiempo que está en la iglesia. Y pues uno esperaría que el gran porcentaje dijera todos los días. Pero las respuestas fueron estas. El 13% de las personas la lee diariamente. El 32% de las personas la lee 3 veces por semana. Y el 43% de las personas nunca la lee. Personas que van a una iglesia y que se dicen ser cristianos. Si hiciéramos esa encuesta ahora, ¿cómo nos iría? Bueno, levanten, no mentiras. No levante nadie la mano. Y esto me puso a pensar en algo que creo que todos sabemos y estamos de acuerdo, y es que cuando valoramos algo, pues buscamos dedicar tiempo a eso, ¿cierto? A todo nivel, con una persona, con alguna actividad, cuando valoramos algo, buscamos dedicar tiempo en eso. Pero tristemente, aunque muchos creyentes dicen que les importa la palabra de Dios y afirman que es su autoridad en asuntos de fe y de vida, al parecer no la valoran porque no pasan el tiempo que deberían pasar en ella. Si algo debe ser importante en nuestras vidas es la Escritura. Y una de las razones por las cuales debe ser importante es porque para Cristo la Escritura es importante. Para Cristo la Escritura es importante. Nuestro amor y nuestra devoción por la palabra surge porque nuestro Señor valoraba profundamente la Escritura. Por eso hoy vamos a ver la opinión que Cristo tenía de la Escritura y nos daremos cuenta de la importancia que debe tener para nosotros. Así que leamos los versículos. Vamos a Mateo capítulo 5 y nuestro texto de hoy es Mateo 5 del 17 al 20. Continuamos en esta maravillosa sección del libro de Mateo, que es el Sermón del Monte, ¿no? Ya por fin vamos en el capítulo 5. Entonces leamos Mateo 5 del 17 al 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y Espíritu de Dios, te pedimos que tú nos ilumines para poder entender tu palabra, porque son verdades divinas, son verdades espirituales y en nuestro entendimiento caído, humano, no lo podemos entender. Así que Espíritu Santo, danos la sabiduría para poder saber lo que aquí dice y de esa manera poder obedecerte y honrarte mejor en nuestra vida. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Esta sección está estratégicamente en este lugar. O sea, la palabra de Dios y nada que hay en ella se escribió porque sí o se puso en el lugar que es por un capricho de los autores y al final del autor divino. Luego de describir, el carácter de los ciudadanos del reino en las bienaventuranzas, que vienen del capítulo 5, del 2 al 12, y la influencia que el creyente debe tener como sal de la tierra en los versículos del 13 al 16, para el Señor era fundamental que su audiencia entendiera cuál era su visión con respecto al Antiguo Testamento y la importancia que la palabra tiene si alguien quiere ser su seguidor. La ley y los profetas era la manera como en ese entonces se hacía referencia a todo el Antiguo Testamento, siendo la ley el Pentateuco y los profetas el resto del libro. Usted lo va a mirar en toda la Escritura cuando, por ejemplo, el Señor dice, de mí se escribió ¿en dónde? En la ley y los profetas. Ahí se compilaba absolutamente todo el Antiguo Testamento. O también dice la ley, los salmos y los profetas. Pero al parecer el Señor está exponiendo esta situación o estos versículos y está exponiendo su visión de la Escritura porque al parecer los escribas y los fariseos estaban cuestionando la fidelidad del Señor a la ley. Estaban diciendo, este vino para abrogar la ley, este vino para quitarle validez a la palabra de Dios.
Por eso era muy importante para quienes escuchaban a Jesús, ya sean judíos o gentiles, religiosos o solamente gente del común, y sobre todo para los lectores de Mateo, que la actitud de Jesús hacia la ley quedara clara. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia la ley? Y aunque el Señor en estos versículos se refiere específicamente al Antiguo Testamento, lo que dice aquí también es válido para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la razón es que el Señor se refirió a los libros inspirados por Dios. Y debido a que el Nuevo Testamento también ha sido inspirado por Dios, la visión de Cristo es la misma sobre toda la palabra de Dios, sobre el Nuevo Testamento. De hecho, los apóstoles muestran en el Nuevo Testamento que sus escritos, que el Nuevo Testamento está al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Y acompáñenme un versículo. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. 2 de Pedro 3, del 15 al 16, para afirmar este punto que acabo de mencionar. Dice así, hablando Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Por qué traigo a colación este pasaje? Y hay otros pasajes que también podríamos hablar, porque aquí lo que está diciendo Pablo es que cuidado con lo que no están haciendo para obedecer. Y hay algunos que están torciendo lo que Pablo ha dicho. Y en el versículo 16, él dice, casi todas las epístolas de Pablo les está diciendo esto, y al final él dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esa palabra escrituras en Pedro está hablando sobre el Antiguo Testamento. Y lo que hace Pedro es que igualar los escritos de Pablo con las escrituras, con la palabra de Dios. En muchos otros lugares de las epístolas de Pablo y de otros escritores, vemos cómo ellos sabían que lo que estaban diciéndole a la congregación, que lo que les estaban escribiendo a las diferentes iglesias, venía ¿de qué? De Dios. Y debía ser obedecido como palabra de Dios. Como lo vemos mucho, sobre todo también en las cartas de Pablo, en Primera de Tesalonicenses. Por lo tanto, cuando el Señor se refiere aquí al Antiguo Testamento, podemos también aplicarlo a toda la Escritura, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Estos versículos que hoy vamos a estudiar exponen lo que nuestro Señor Jesucristo pensaba de la palabra de Dios, pensaba de la Escritura, y nos dirige a lo que nosotros debemos pensar y a cómo debemos relacionarnos con la palabra de Dios. Por eso, hoy vamos a estudiar 4 verdades que Cristo expuso en la Escritura, o 4 verdades que Cristo expuso sobre la Escritura para valorar la Escritura como Cristo la valoraba. Nos vamos a dar cuenta del alto concepto que tenía nuestro Señor Jesús de la palabra de Dios. 4 verdades que Cristo expuso sobre la Escritura para valorarla como Cristo la valoraba. ¿Listo? La primera verdad está en el versículo 17 y lo leo una vez más. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La primera verdad que Cristo expuso es que la Escritura tiene autoridad total. La Escritura tiene autoridad total. El Señor comienza a exponer su visión de la Escritura diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y esto indica lo que ya mencionamos, que Jesús debe haber sentido que parte de la audiencia pensó que estaba abogando por derrocar el Antiguo Testamento. Tal vez por la enemistad que ya había empezado a surgir con los líderes religiosos, es posible que esta audiencia esperara que Jesús aboliera la ley y dijera que los requisitos que Dios había puesto en su palabra pues ya no eran válidos. Pero se debieron sorprender cuando el Señor dijo, no penséis, no penséis. Y esta expresión quiere decir algo así como que ni se le ocurra pensar tal cosa. Eso es lo que significa esa expresión, que penséis. Ni se le ocurra, ni se le pase por la cabeza, ni siquiera lo piense. El Señor nunca quiso abolir el Antiguo Testamento, nunca, sino la falsa interpretación que los escribas y fariseos hacían del Antiguo Testamento. Eso sí lo quería abolir el Señor, pero nunca la palabra de Dios. Luego en el texto usted mira y el Señor dice, he venido.
En la palabra de Dios, en la Biblia, ese es un título especial que presenta al Mesías. En la Biblia se presenta al que viene como uno de los títulos más sobresalientes del futuro Mesías, o de Cristo en este caso. Y usted lo va a ver sobre todo en Apocalipsis también, el que viene, el que ha de venir, el que vendrá. Todo esto muestra, es un título que los autores bíblicos mostraban para referirse al futuro Mesías. Además, esa frase "he venido" señala también algo bien importante, que nos muestra una verdad que no es la central, pero que es importante decirla. Señala la preexistencia del Hijo de Dios. Ahí el que está diciendo el Señor, "he venido", ¿cierto? O sea que aquel que ha venido, ¿qué? Ya existía desde antes de venir. Es decir, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. He venido, ¿no? Para eso ha venido. Y aquí nos muestra la autoridad de Cristo como Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y por eso es que Él ha existido desde la eternidad. Y por eso Él dice ahí la frase o la palabra "he venido". He venido. Por lo tanto, quien habla aquí, habla con la autoridad de Dios, porque es Dios. Y por lo tanto, no iba a abrogar la ley que había sido inspirada por Él mismo. No la iba a quitar. La palabra abrogar significa poner a un lado, significa destruir o derribar incluso. Y en ese entonces se utilizaba cuando se demolía o se echaba abajo algún tipo de estructura. Usualmente se consideraba el Antiguo Testamento y la palabra de Dios como una gran estructura, como un gran edificio. Pero la idea en ese entonces es que quien abroga algo lo hacía con una autoridad legislativa. Solo, digámoslo así, los jueces podían abrogar ciertos mandatos, ciertas leyes. Cristo, quien tiene toda autoridad divina y que es mayor que el Antiguo Testamento, que Moisés y que los profetas, no vino a abrogar la ley. Y aquí lo que Cristo nos está mostrando es su reverencia por la Escritura, pero sobre todo, ¿sabe qué? Certificando la autoridad que tiene la Escritura. Estaba certificando la autoridad. Por eso es que en la segunda parte del versículo 17, Él repite, "no he venido para abrogar", no, sino ¿para qué? Cumplir. Para cumplir. ¿Qué significa esta palabra cumplir? Que también es importante mirarla. La palabra cumplir describe algo que está completamente lleno o que indica un estado completo, algo que se cumplió. ¿Por qué menciono esta palabra y por qué es importante? Porque usualmente se han pensado dos interpretaciones con respecto a lo que quiso decir Cristo cuando dijo que ha venido a cumplir. La primera que se piensa y que es tal vez la más común es que el Señor el Señor obedeció completamente la ley. Él vino a cumplir la ley a través de su obediencia para poder satisfacer las demandas de esa ley. Y así Él poder ser nuestro sustituto. Y aunque Cristo hizo esto, obviamente, y lo declaramos y lo afirmamos, Cristo hizo esto, cumplir no significa lo mismo que mantener la ley o obedecer la ley, ¿cierto? Jesús no está hablando aquí de la obediencia a las normas, sino ¿de qué? De cumplir algo, de completar algo, de llenar algo que estaba ¿qué? Incompleto. Por lo tanto, el pasaje no está hablando específicamente de ¿qué? De la obediencia de Cristo, que es cierto. ¿Listo? Por eso la idea de llenar de contenido algo o de significado, de cumplir un mensaje, es la más apropiada. De hecho, de esa manera se utiliza la palabra en el Evangelio de Mateo. Y déjeme darle dos ejemplos. Mire Mateo capítulo 1, 22. Cómo se utiliza ahí la palabra. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto de que hago un paréntesis de lo que estamos hablando? Porque usted no puede tomar la escritura y utilizar los versículos para lo que usted quiera. Las palabras tienen un sentido. El Señor dio la gramática de la escritura para interpretarla correctamente. Entonces, las palabras tienen un sentido y son importantes de estudiarla. Y cuando hay a veces un conflicto y no sabemos lo que significa una palabra, tenemos que verla como está puesta por el mismo autor en otros lugares. Entonces, mire lo que dice Mateo 1:22. ¿Qué significa esto? Todo esto aconteció ¿para qué? Que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Listo? Y mire más adelante, Mateo 2:15. Dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se ¿qué? Cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Sí entendemos ya ahora mucho mejor de qué se trata esta palabra específicamente? Por lo tanto, la venida de Cristo ¿qué? Ha llenado
de significado pleno a todas las escrituras del Antiguo Testamento, que incluye ¿qué? La ley y los profetas. Jesús nunca tuvo el propósito de abrogar o derribar la ley de Moisés, sino que la interpreta ¿qué? Correctamente. Y le da el profundo valor que tiene. Tampoco abroga ni derriba los escritos proféticos, sino que los cumple. Cumple lo que dijeron los profetas del Mesías que iba a venir. Entonces, las acusaciones que le hacían a Cristo, que venía para invalidar el Antiguo Testamento, son ¿qué? Falsas, totalmente falsas, ¿no? Y también quiero que quitemos la mentira que a veces mal utilizamos para nuestra propia conveniencia. Vamos a hablar de eso más adelante. Que hay gente que peca indiscriminadamente y dice, no, es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¡No! Estás utilizando mal esa escritura. Estamos utilizando mal la escritura, porque la salvación siempre fue por gracia. La ley es una muestra de la gracia de Dios y ya vamos a hablar algo de eso. Entonces sí entendemos, ¿no? O sea, el Señor Jesús nunca pudo haber dicho algo equivocado o algo negativo, o nunca vino a abrogar por la ley del Antiguo Testamento. Eso sería una incongruencia, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, esas acusaciones que le hacían al Señor eran falsas. En realidad, sin Cristo, el Antiguo Testamento estaba ¿qué? Incompleto. Estaba incompleto, estaba en cumplimiento. Y mire este versículo tan lindo, Romanos 3, 21-22, que nos da más luces de esto. Mire Romanos 3, 21-22. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada ¿por quién? Por la ley y por los profetas. Y escuche bien a continuación, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Hay una ley que se dio ¿en quiénes? En la ley y los profetas, ¿cierto? Lo que estábamos hablando. Pero ¿dónde se cumple esa perfecta ley? En Cristo, en nuestro Señor Jesús. Cristo, hermanos, le da toda validez al Antiguo Testamento y afirma su autoridad. Y este es el punto acá. Ahí estaba afirmando la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la Escritura. Cristo vino a cumplir la palabra de Dios. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros hoy en día. Porque el Señor no se atrevió a anular absolutamente nada. ¿Por qué? Porque creía en la autoridad de la Escritura. El Señor creía en la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la Escritura es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, hermanos. Más importantes. La autoridad de la Escritura declara que las Escrituras son inspiradas por Dios y son completamente verdaderas en todas las cosas que afirman. En todas las cosas que afirman. Y por lo tanto funcionan como la autoridad de Dios con las propias palabras de Dios. Aquí ya hemos dicho esto, ¿no? Lo que dice, creo que, o se lo escuché decir al pastor John Piper. Si usted quiere escuchar a Dios audiblemente, ¿qué tiene que hacer? Lea la palabra en voz alta. ¿Cierto? Lea la palabra en voz alta. Ahí está escuchando la voz de Dios. El Señor no se atrevió a anular absolutamente nada de la Escritura. Nada. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene autoridad total. Cada palabra, cada trazo de la Biblia posee la autoridad de Dios. Tiene el derecho de gobernar los corazones, las mentes y los cuerpos de toda la humanidad. Miren, la doctrina de la autoridad de la Biblia no significa que no haya autoridades secundarias, como los padres, como los gobernantes, los jefes o los líderes de la iglesia. Pero lo que significa es que la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad final y definitiva para nuestras vidas. Solo la Biblia es la autoridad final y definitiva. ¿Qué fue lo que pasó en la Reforma Protestante en 1517? Que la iglesia se había tergiversado totalmente. Y los reformadores se alzaron y ¿qué dijeron? La autoridad es la Escritura, no lo que dice el Papa.
no lo que dice la iglesia, ¿no? Y como un día Lutero, ante el concilio, ante la dieta de Worms, que le dijeron retráctese de lo que está hablando, Lutero el gran reformador, las 95 tesis de él, que puso diciendo la salvación es solo por gracia. Cuando le dijeron retráctese, él dijo, mi conciencia está sometida ¿a qué? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y si la Biblia es la autoridad final y definitiva para nuestras vidas, y si no depende de si usted cree o coopera con ellas, pues usted, si no las obedece, está en graves problemas. Mire, la autoridad de la Escritura no depende, y escúcheme bien, de si usted cree o las comprende. No. Su autoridad depende ¿de qué? Del poder y la supremacía de su autor. ¿De quién? De Dios. De eso depende. Y eso significa lo que hemos estado hablando, que la Escritura es Dios hablando y por lo tanto tiene la última palabra en todos los asuntos, ya sea que usted decida someterse a ella o no. O sea, no hay tal como usted que piense, yo creo en Dios a mi manera. O sea, bájese de esa nube ya, si usted lo ha pensado. Porque si usted cree en eso, pues no es el Dios de la Biblia. Usted ha hecho un Dios a su acomodo, que hace lo que usted quiere, como los paganos que se inventan sus ídolos, ¿no? Mire, independientemente de lo que usted crea acerca de Cristo o su palabra, un día, estaremos delante de Él y responderemos por cómo nos sometimos o no nos sometimos a Él como lo revela en su palabra. No es como usted cree, no es a su acomodo, es como el Señor lo ha dicho en su palabra. Y la pregunta es esa: ¿acepta usted la autoridad de Cristo, la autoridad de la Escritura como Cristo lo aceptó? Esto es increíble, porque cuando el Señor le dijo esto a los fariseos y a los escribas, a toda la multitud, dice, yo no voy a hacer nada por fuera de la palabra, ¿no? O sea, yo no he venido para abrogar la ley, yo voy a someterme a lo que dice Dios en la ley, y el Señor lo cumplió perfectamente. Hermanos, ¿nos estamos sometiendo a la autoridad de la palabra como Él manda? Bueno, eso es lo primero. Cristo tenía un alto concepto de la Escritura, porque Cristo proclamó, dijo que la Escritura es la palabra de Dios, porque la Escritura tiene ¿qué? Autoridad total. Segundo punto, vamos una vez más a Mateo capítulo 5, leamos el versículo 18. Mateo 5, versículo 18. Dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La segunda verdad que Cristo expuso es que la Escritura es eternamente confiable, eternamente confiable. El versículo comienza diciendo, porque de cierto os digo, y esta expresión de cierto describía en ese entonces una afirmación fuerte, una afirmación contundente, y significa firme o digno de confianza, Es la misma palabra en el griego para decir amén. Y el Antiguo Testamento a menudo usaba esa palabra, amén, al final de una oración para confirmar la autoridad o la certeza de lo que se había dicho. Pero aquí en el Nuevo Testamento vemos que Jesús y otros autores bíblicos usan ese amén o ese desierto al comienzo de una oración para hacer una declaración solemne, para hacer una declaración autoritativa que garantiza y confirma la importancia especial de lo que se va a decir a continuación. Es como si el Señor nuestro dijera, oye, escucha, te voy a decir algo muy importante, algo trascendental y tienes que poner atención. Eso es lo que está el Señor diciendo cuando dice esta palabra, porque de cierto, y ahí hay que poner atención. ¿Qué es lo que el Señor nos manda que debemos poner atención? Mire lo que dice a continuación. Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y esto es increíble. Hasta que pase, esas tres palabritas significan pasar de largo o llegar a su fin. Hasta que algo llegue a su fin. Y el cielo y la tierra obviamente no está hablando en sentido metafórico, sino en sentido literal, en este caso.
El cielo y la tierra se refiere al universo, a la creación. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo aquí es que la palabra de Dios va a sobrevivir la historia de este mundo actual. La palabra de Dios va a sobrevivir la historia del mundo actual. Llegará un momento en que este cielo y esta tierra se va a acabar. Va a haber un calentamiento global tenaz, lo dice primera de Pedro 3, porque el Señor va a ¿qué? A consumir todo. Y va a cambiar todo. Pero mire, lo que el Señor aquí está diciendo es que la palabra de Dios ¿qué? Va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Y la seguridad que el Señor nos da para creer esta declaración es lo que dice a continuación. Porque dice que ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley. Ni una jota, ni una tilde. Y aquí primero hay que notar el doble negativo que el Señor nos presenta cuando dice ni una jota, ni una tilde. Y este doble negativo, niega que algo en la palabra, lo niega rotundamente, lo enfatiza, niega que algo en la palabra dejará de tener validez o cumplimiento. Todo ¿qué? Es válido y todo se va a cumplir, todo. Y eso es lo primero que afirma. En segundo lugar, el Señor además aquí está afirmando algo muy importante, y es que ni la más mínima expresión gramatical de la palabra de Dios, de la Escritura, se dejará de lado. Ni la más mínima expresión gramatical se dejará de lado. La J, ahí cuando nos dice en el versículo 18, que ni una J, esa J se refiere a la letra del alfabeto Yod. Y esa letra del alfabeto hebreo es como una coma superpuesta que va entre una palabra y otra. A veces se traduce como una I, la Yod. La tilde es aún más pequeña y es una pequeña proyección que se hacía o arriba de la letra o abajo de la letra para indicar diferencias entre dos letras. A veces, tal vez si usted ha mirado el alfabeto hebreo, a veces hay letras que se parecen mucho y se ponía esta palabrita, esta tilde, para distinguirla una de otra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es el punto? Que ni el más pequeño aspecto gramatical de la ley caerá en el vacío. Ni el más pequeño aspecto de la ley caerá en el vacío, sino que todo, hasta lo que parece más insignificante, se cumplirá indefectiblemente. Todo. Y esto es una afirmación muy enfática de la validez permanente de la Escritura. De hecho, el versículo 18 termina con una contundente declaración. Mire, ¿hasta qué? Hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que dice la Escritura se va a cumplir. Porque todo lo que dice la Escritura ha sido inspirado por Dios. Punto. Es verdad la Escritura. Es confiable la Escritura. Nada de la palabra se dejará de lado. ¿Entiende eso? Nada. Sino que permanecerá como una vasija que es llenada hasta el borde. Todo lo que se ha dicho en la Escritura se cumplirá. Todo. Mire, hermanos, quiero decirle algo. Nuestro Señor afirmó que la palabra es eternamente confiable porque permanecerá más allá de la creación. Y todo lo que dice ¿qué? Se cumplirá. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 24:35? Eso era una canción antes también. Mateo 24:35. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Es bien interesante el contexto de esta declaración aquí en Mateo 24, porque el contexto es una serie de profecías que está dando el Señor Jesús con respecto al final de los tiempos. Y para asegurar la verdad de esas profecías, para asegurarle a su audiencia que eso va a pasar, el Señor afirma que en el futuro el cielo y la tierra presentes que hoy tenemos ¿qué? Pasarán, se acabarán. Sin embargo, sus palabras nunca se acabarán. ¿Entiende lo que esto significa? ¿Entiende lo que esto significa para usted y para mí? Lo que dice acá, las palabras del Señor nunca pasarán. Y si las palabras de Dios no pasarán, significa algo muy importante, y es que sus palabras ¿qué? Son verdaderas.
son verdaderas. Lo que dice aquí es verdadero, es cierto. ¿Y sabe por qué son verdaderas? Porque soportan la prueba del tiempo. Son atemporales, son eternas y son ¿qué? Autorizadas. Mire lo que dice otro texto también lindísimo en Primera de Pedro. Mire Primera de Pedro 1, 23, 25. Primera de Pedro 1, 23, 25. Primera de Pedro 1, 23, 25. Y estos también son unas palabras que toma Pedro de Isaías. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y escucha a continuación: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor ¿qué? Permanece para siempre. Y viene la pregunta: ¿aceptas esta verdad? ¿Aceptas que la palabra de Dios que tienes en tus manos es verdad y es digna de confianza? ¿Aceptas lo que Cristo pensaba de la Escritura? Miren, podríamos hablar por horas y en alguna oportunidad lo podríamos hacer. Podríamos hablar por horas de, digámoslo así, pruebas de la veracidad de la Biblia. Podríamos hablar de la unidad perfecta de la Biblia, de los 66 libros que la componen, de las profecías cumplidas, o decir cómo lo que narra es históricamente comprobable y cómo los documentos que se utilizaron para confirmar el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son fiables. Pero nuestra seguridad más grande viene de Dios. Nuestra seguridad más grande viene de nuestro Señor. Viene de esta declaración que el Señor acaba de decir, ¿no? Ni una jota ni una tilde pasarán. Debido a quién es Dios y a lo que Dios ha hecho para preservar su palabra, tenemos confianza en que los eventos descritos en las Escrituras son precisos, son históricos, son verdaderos. Son verdaderos. ¿Se acuerda Juan 17, 17? Juan 17, 17 dice que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué definición tan importante, ¿no? La palabra del Señor es eternamente confiable porque es verdad. Mire otro versículo y solamente le voy a dar estos dos. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Y recuerde, Salmo 119 es el más extenso de la Escritura y tiene un solo tema, la palabra. Y mire lo que dice Salmo 119, 160. Dice así: la suma de tu palabra es ¿qué? Verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, el resumen, la compilación de la Escritura es ¿qué? Es verdad. Es verdad. Hermanos, Cristo afirmó que la Escritura es verdad y que es confiable. Es confiable. Y una vez más, porque hay que cuestionarnos. ¿Afirmamos lo mismo que Cristo afirmó? ¿Aceptas la Biblia como la verdad absoluta? ¿Es la verdad absoluta o no es la verdad absoluta? Porque la relevancia práctica que tiene para nosotros esto hoy en día es muy importante, es enorme. En cada tema que toca la Biblia, ya sea moral, familiar, civil, eclesial, cualquier tema, la Biblia dice ¿qué? La verdad. Punto. Y la confusión de nuestra cultura sobre el tema no cambia lo que Dios dice, porque sus palabras ¿qué son? Eternas. Punto. Punto. Es eterno, es atemporal. Por eso cuando creemos que la palabra es verdad y confiable y obedecemos lo que Dios ha dicho, estamos depositando nuestras vidas en lo que es eterno, en lo que dura para siempre. Por eso, no vivas de acuerdo a las ideas, a las filosofías de este mundo, que al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Pasará. Pasará como el cielo y la tierra. Por eso tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que es eternamente confiable. Es lo único eternamente confiable. Tienes que vivir de acuerdo a la palabra. Ese es nuestro segundo punto. Tercer punto. Tercera verdad que Cristo expuso.
versículo 19. Miren lo que dice ahí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La tercera verdad que Cristo expuso es que la Escritura tiene valor divino. La Escritura tiene valor divino. Ya que la Escritura tiene autoridad y es enteramente confiable, tiene valor divino. El versículo comienza diciendo, de manera que cualquiera que quebrante. Esa palabra quebrante significa romper, anular o disolver. Y la idea que está presentando el Señor ahí es la idea de reducir a nada la ley de Dios, haciéndola inoperante, alejándola de sus requisitos y de sus normas. De manera que cualquiera que quebrante, que anule, que aleje lo que el Señor dijo de su palabra, ¿qué va a pasar? Dice ahí a continuación, será muy pequeño, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y es interesante esa expresión, mandamientos muy pequeños, porque puede dar la idea de que algunos mandamientos no son importantes, ¿no? Y aunque el Señor reconoce que hay cierta jerarquía de importancia en los mandamientos, como cuando le preguntaron al Señor Jesús que cuál es el mandamiento o el primer mandamiento de todos, Él dijo, amarás al Señor tu Dios. El Señor nunca dice que hay algún mandamiento que no sea importante. No, todos son importantes. Además es casi seguro que el Señor dijo esto por la concepción que los líderes religiosos tenían de los mandamientos en ese momento. En ese entonces los rabinos tenían largas discusiones, largos debates acerca de los mandamientos más pesados y más livianos, ¿no? Como de algo así, si lo ponemos al contrario, de los pecados ¿qué? Veniales y los otros de los cuales ustedes estuvieron y yo también. Bueno, pero el punto del Señor es este, es decir, que aunque no todo mandamiento de la ley tiene igual de significancia, todos son santos, todos son importantes y no deben ser ignorados. Incluso quebrantar un solo mandamiento es grave, un solo mandamiento. Bueno, pero no solo está mal quebrantar los mandamientos, sino enseñarlos, ¿no? Porque ahí dice, mira a continuación lo que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. O sea, no es solamente que usted tal vez no los obedezca como dice la palabra de Dios, sino que usted le diga a otras personas o los enseñe incluso desde un lugar, eso también está totalmente equivocado. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué dice el texto? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquí, y al terminar el verso, el reino de los cielos se repite, y el reino de los cielos, como hemos visto desde Mateo capítulo 1, describe el futuro reino terrenal de Cristo, del Mesías. Y esta expresión puede hacernos pensar que si una persona no obedece ni enseña correctamente la palabra, no entrará a su reino, lo que sería perder la salvación o demostrar que nunca la tuvo, ¿no? Pero el Señor no está hablando de perder la salvación o de un falso creyente. Esto fue motivo de varias horas esta semana, de entender bien este pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor no está hablando de perder la salvación o de un falso creyente. En primer lugar, cuando el Señor habla de alguien que no es salvo, se refiere no a alguien que es pequeño, sino a alguien que no puede entrar en el reino de Dios. Como lo dice en el versículo 20. Mire lo que dice en el versículo 20 al final, de Mateo 5. Al final dice, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando el Señor dice, habla de una persona que no tiene la salvación o un falso creyente, habla que no va a entrar en el reino de Dios. No habla de esa persona como alguien que, pequeño, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el Señor utiliza la palabra pequeño para referirse también a ¿qué? A todo mandamiento de la ley, a todo mandamiento que es pequeño. Pero ese mandamiento pequeño incluso está ¿dónde? Dentro de la ley de Dios. ¿Listo? Aunque no tiene tanto significado, tanta relevancia, igual es parte de la ley de Dios. Por lo tanto, quien no obedece ni enseña un mandamiento pequeño, permanece en el reino, pero es pequeño. ¿Listo? Ahora, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto no es una licencia para que usted desobedezca
y para que usted enseñe falsa doctrina o mentiras de la Escritura. Mucho cuidado. Porque una persona, y eso sí lo vemos claramente en la Escritura, que permanece en el pecado, que practica el pecado, ¿qué muestra? No es creyente. No es creyente. Primera de Juan 3, 8, si no estoy mal. No es creyente. El que practica el pecado, ¿qué? No es creyente. No está hablando de la práctica del pecado. Y cualquier persona que enseñe una doctrina fundamental, no pequeña, de manera equivocada, no es creyente. Y la Biblia, Timoteo, habla mucho sobre eso, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque esto no es una licencia para la desobediencia y para enseñar falsa doctrina. Eso ahí, ¿tú qué piensas de la Biblia? ¿Tú qué piensas de la Biblia? No importa lo que todos pensemos de la Biblia, está bien, vaya y obedezcamos como queramos. No. Y a veces utilizan este versículo para decir eso. No. Es que, vamos a ver hoy cómo dice el Señor. Me habló, No, la Escritura no se trata de esa manera, hermanos. Cuidado. Y este versículo, cuando habla de eso, y lo digo claramente porque tengo esa convicción, no habla de perder la salvación, pero no es una licencia para que usted piense que puede pecar deliberadamente o puede enseñar lo que usted crea sin tener la seguridad de lo que dice la Escritura. Lo que quiere decir el Señor aquí es el hecho de que uno no puede recibir o uno puede recibir una recompensa menor en el cielo en función de su relación a los mandamientos de Dios. Bueno, y ese es un tema que vemos claramente en toda la Escritura sobre el hecho de recibir recompensas, ¿no? Mire un ejemplo, 1 Corintios 3, 14, 15. 1 Corintios 3, 14, 15. Es un texto que nos habla de que llegaremos a tener recompensa. Mire 1 Corintios 3, 14, 15. Todo ese versículo habla, no específicamente de eso, pero le está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a la iglesia de ser colaborador de Dios. Y mire lo que dice 1 Corintios 3, 14, 15. Dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí entendemos? Pregúnteme, ¿cómo serán esas recompensas? No sé. O sea, yo no sé. Esperemos a llegar al cielo. Pero habrá una recompensa, ¿cierto? Dice ahí. Y otros versículos, como por ejemplo, la recompensa que Dios nos va a dar por amar su segunda venida. Pero ese texto, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que va a haber una recompensa. Va a haber una recompensa. Ahora, ¿qué tipo de recompensa es eso? Mire, o sea, no nos va a decir, mire, a usted se le va a dar esto, a usted se le va a dar lo otro. Como hemos hablado anteriormente, las recompensas que van a hacer, van a dar gloria a Dios. Van a mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. No se trata de enorgullecernos. Por eso en la siguiente frase, y quiero seguir en el texto, el Señor habla de lo que sucederá con quienes obedezcan y enseñen bien la palabra. Vuelva a Mateo 5:19, que dice a continuación: mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿qué va a pasar? Será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado grande en el reino de los cielos. Esto es claramente un contraste con la frase anterior, que afirma que la recompensa de una persona en el cielo está determinado ¿por qué? Por la obediencia y enseñanza de la palabra. Está determinado por eso. Está claramente determinado por eso. Y aquí es importante decir algo que el texto ya nos ha estado diciendo. Y es que no es solo hacer o enseñar. Bueno, estas dos acciones siempre van juntas. Siempre van juntas. O sea, no se trata de que una persona que enseña, ¿qué debe hacer primero? Hacer, practicar. Dos acciones que siempre van juntas, no pueden ir separadas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Lo que el Señor nos está diciendo, lo que nos está mostrando, es que para el Señor es tan valiosa la Escritura, tan importante, porque determina quién es quién en el reino. Y por eso la palabra tiene valor celestial. Tiene valor divino la palabra de Dios. Hermanos, para cualquier creyente debe ser fundamental esforzarse por saber correctamente lo que Dios ha transmitido en su palabra para poder obedecerle correctamente. Estudiamos la palabra de Dios no para llenarnos de conocimiento, no, sino para poder obedecer mejor a nuestro Dios. Hacer eso determina nuestra recompensa en el cielo. Todo creyente podrá no tener el don de enseñar, pero todo creyente, y escúchame bien, está llamado y es capaz de enseñar la actitud correcta
al respecto de la Escritura y es capaz de enseñar a otros a obedecer la palabra de Dios, al vivir y cuidar y ser fiel a la palabra de Dios, a la Escritura. Pero si decides en tu vida que vas a ignorar algunos de los mandamientos que crees que son menores, si piensas o si has vivido de esa manera, que puedes ignorar algunos mandatos del Señor que tal vez no tengan tanta importancia, que dice la Escritura, eso va a afectar tu recompensa eterna. Eso va a afectar tu recompensa eterna. Aquí el Señor anticipó una tendencia natural pecaminosa del ser humano. ¿Y sabe cuál es? Que tendemos a suavizar los mandamientos de Dios. ¿No le ha pasado? Tendemos a suavizar los mandamientos de Dios. Tendemos a explicarlos, a racionalizarlos, a pensar que su significado no es como dice acá, sino como nosotros queremos. Y entonces, ¿qué? Hacemos concesiones. Y terminamos obedeciendo lo que queremos obedecer. Pero eso no es así. Pero no puedes obedecer la palabra a tu manera, déjame decirte. No puedes obedecer la palabra a tu manera. Ni puedes entender la palabra ni enseñarla como tú creas o como tú quieras. No. Si enseñas a otros a tener un enfoque arrogante, porque eso es lo que es, un enfoque arrogante de las Escrituras y a elegir lo que quieran, agravarás la pérdida de recompensa eterna. Ahora, el propósito de esta enseñanza no es hacer que quieras ganar una posición grande en el cielo. No. Eso no es el propósito de esta enseñanza, sino mostrar el gran valor que debes tener por la Escritura, el gran valor que debe tener esta palabra de Dios, que tiene toda autoridad y es digna de confianza. Ese es el propósito. Cuando Cristo mencionó esto, ¿cuál era el propósito que quería que nosotros entendiéramos? La palabra es muy valiosa. Si la palabra tiene recompensa eterna, ¿qué debo hacer yo? Ir diariamente a ella, someterme a todo lo que dice. La palabra es de tanto valor, tiene tanta importancia y es tan determinante en la vida del creyente que la devoción por querer obedecerla y enseñarla determina la recompensa celestial, ¿no? Eso es lo que determina. ¿Valoras la palabra como Cristo la valora? ¿Tienes en gran estima la palabra o la tomas a la ligera? ¿Tienes en gran estima obedecer lo que Dios ha dicho aquí? ¿Te preocupa saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida en diferentes áreas? Bueno, eso va a determinar esa recompensa eterna. Cuarto punto y último, versículo 20. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La cuarta verdad que Cristo expuso es que la Escritura revela el estándar para la salvación. Solo la Escritura revela el estándar de Dios para la salvación. El Señor finaliza toda esta sección diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Esa palabra justicia se refiere a ser justo o aceptado en el sentido de estar completamente justificado delante de alguien, en este caso, de acuerdo a lo que Dios requiere. Es cumplir los requisitos justos de Dios. La justicia es la rectitud de carácter ante Dios que se traduce en obedecer la ley de Dios. Y el Señor está diciendo que esa justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Esa palabra mayor significa sobreabundar o estar en exceso. Y cuando el Señor dijo eso debió ser un choque para la audiencia que lo estaba escuchando, porque los escribas eran los estudiosos de las Escrituras. Ellos estructuraban todas las normas y todas las regulaciones de la interpretación oral de la ley de Moisés. Eran las autoridades de la ley y luchaban con las sutilezas de la ley. Esos eran los escribas. Por otro lado estaban los fariseos, que quiere decir los separados. Y ellos se habían separado a sí mismos de todas las actividades comunes de la vida porque tenían temor de contaminarse con algo que no estuviera permitido en la ley. Esos eran los escribas y los fariseos. La gente de la época pensaba que era imposible ser como ellos. De hecho, en la época había un dicho, y era que si solo dos personas pudieran entrar al cielo, uno sería escriba y el otro era fariseo. Eso era lo que pensaban.
Pero la razón por la cual el Señor dijo esto no fue porque ellos fueran los modelos ejemplares de alguien para entrar al reino de Dios. Todo lo contrario, todo lo contrario. El problema con los escribas y los fariseos es que su devoción no era tanto a la Escritura, sino un rígido sistema ceremonial y ritualista que se habían inventado alrededor de la ley. Bueno, o sea, el Señor nunca los critica por obedecer la ley, no, sino por ese sistema que se habían inventado alrededor de la ley. Esas reglas ellos las inventaron de esta manera pensando que eso los ayudaba a cumplir la ley de Dios. Pensando que eso, o sea, ponían regulaciones, normas, pensando que las reglas que ellos habían inventado los ayudaban a cumplir el mandamiento final. Pero ¿sabe qué era lo que hacían esas reglas para ellos? Los hacía justificarse a sí mismos, pensando que eso los hacía aceptables a Dios. Y por lo tanto, pues podían entrar al reino de Dios. Es como si yo me invento una regla que no está en la Escritura y digo, uy, esta regla me lleva a ser mejor esposo. Y lo que me vuelvo es un legalista con respecto a eso. Y eso ni siquiera está en la Biblia. Eso ni siquiera está en la Biblia. Ahora, ¿esa justicia qué? ¿Era qué? Inaceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con su palabra, no estaba de acuerdo con la ley de Dios. ¿Esa justicia qué? Se salía de la palabra. Se salía de la palabra. Es como si yo les dijera, bueno, el Señor me reveló que entonces para hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a llegar todos a las 5 de la mañana a orar de 5 a 9 y vamos a hacer ayuno, porque eso me lo reveló el Señor. Y yo les pongo esa carga pesada a ustedes, que eso era lo que hacían ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Y eso dice la Escritura? No, no. Entonces, esa justicia era inaceptable delante de Dios, porque no estaba de acuerdo con su palabra. Se sale de la palabra. ¿Y sabe qué termina haciendo ese tipo de reglas a la persona? Lo hacen orgulloso. Lo hacen orgulloso. Porque hace que se justifique a sí mismo. Y piense que por sus obras, entonces, ¿qué? Puedo entrar al reino de Dios. Y entonces, como yo sí hago esto, como yo sí me levanto a las 5 de la mañana, soy mejor que otros. Y entonces, claro, Dios me debe escuchar a mí. Porque el otro duerme hasta las 5:30. No, ese es un perezoso. No. Mire, y el punto es este. El punto es este. A los escribas y a los fariseos se les olvidó el verdadero propósito de la ley. La ley es preciosa, hermanos. Es espectacular. Pero a ellos se les olvidó el verdadero propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Era mostrarte que para ser justificado delante de Dios debías tener más justicia de la que podrías lograr por tu propia cuenta. Ese era el propósito de la ley. Ese es el punto. La Escritura fue dada por Dios para revelar cuál es su estándar para la salvación y mostrarte que no podías cumplir ese estándar por ti mismo. No podías. No puedes. No puedes. El propósito de la ley, el propósito de la Escritura no era hacerte pensar que podías cumplirla y así entrar al cielo. No. Sino mostrarte que necesitabas una justicia mayor que solo Dios te la podía dar y no tus esfuerzos. Ese era el propósito de la ley. Mire lo que dice este versículo tan precioso que es Gálatas 3:24. Y por eso yo creo que así concluye el Señor Jesús con este versículo en el Mateo 5:20, porque nos está indicando el centro de la Escritura. Mire Gálatas 3:24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sabe quién era un ayo? Un ayo se refería a un esclavo, cuyo deber, como la nana, el nano, su deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. Ese era el ayo. El ayo o el tutor lo acompañaba a todas partes y vigilaba su conducta. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en Gálatas? La ley fue ese ayo, fue ese tutor que en la medida que nos mostraba los pecados, cumplía la función de conducirnos a un solo Salvador. Es que cuando vemos la ley y decimos, no puedo. No puedo. ¿Qué necesito? Cristo. Solo Cristo. Solo nuestro Señor Jesús.
No llenarnos de orgullo y decir, yo voy a poder. No. De hecho, el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento es gracia. ¿Por qué? Porque nos presentaba una medida, o le presentaba al pueblo de Israel una manera para ser perdonado. Y eso es que gracia, la salvación siempre ha sido por gracia. Siempre, siempre. Esos sacrificios apuntaban al futuro. ¿A quién? Al sacrificio perfecto de Cristo. Al sacrificio perfecto. La ley fue ese ayo, ese era su propósito. La ley fue dada para mostrarnos que no podíamos hacerlo solos. Fue dada para humillarnos y para mostrarnos la necesidad de un Salvador. Por eso el Señor rechaza contundentemente la justicia de los escribas y los fariseos. Por eso dice, tu justicia debe ser mayor que la de ellos. ¡Claro! Y por eso le cierra las puertas del reino a cualquier persona que crea, que piensa que por sus obras, que por sus méritos, que por su justicia puede llegar al cielo. No puede. No puede. No puede. Por eso cuando el Señor dice que debe haber una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos para entrar en el reino, está afirmando que el propósito de la ley es mostrar que no podemos obedecer perfectamente y por lo tanto la única justicia que nos permite entrar al reino se recibe ¿por qué? Por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Mire este versículo, Filipenses 3:9. Allá al ladito de Gálatas. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 3:9. Dice así. Dice Pablo hablando de Cristo, el en él es Cristo. Y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios, es necesario que esté recubierto de una justicia exactamente igual a la de Dios. ¿Y quién solamente tiene esa justicia? Cristo. Nuestro Señor, nuestro amado Salvador, nuestro amado Salvador. Hermanos, la Escritura debe ser tan importante para nosotros porque nos revela a Cristo, quien es el único camino a la salvación. El único. Juan 5:39, último versículo. Ya muchos están bostezando. Juan 5:39. Mire tan lindo este texto. Dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Testimonio de mí. Miren, sin la Escritura no podemos conocer a Cristo, y por lo tanto no podemos tener salvación. Solo la Escritura revela el estándar de Dios para la salvación, y por eso Cristo opinaba esto de la Escritura. Por eso Cristo le dijo a la multitud esto. Solo la Escritura revela el estándar de Dios para salvación. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de Dios. Si tú no puedes obedecer perfectamente la palabra de Dios, no vas a entrar al reino de Dios. Pero hubo uno que él sí pudo. La salvación es por obras, la obra de Cristo. Punto. La salvación es por la obra de Cristo, no por nuestras obras. ¿Piensas lo mismo que Cristo pensaba de la Escritura? ¿Piensas lo mismo que Cristo pensaba de la Escritura? Es increíble que tengamos esto acá. Es increíble. ¿Crees que solo la Escritura tiene autoridad absoluta, que es eternamente confiable, que tiene valor divino y que solo ella revela el estándar de Dios para la salvación? Y al final de todo se reduce a lo que dijo Cristo. Si crees en Cristo, crees en su palabra. Y lo que dijo de ella. Pero si no crees en la palabra, por lo tanto, no crees en Cristo. Así es.